Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a este maravilloso mundo de las ciencias naturales. A continuación, vamos a evidenciar la primera temática que trata sobre el origen de los sistemas de clasificación, con el contenido que vamos a visualizar a continuación, la importancia de la taxonomía y la sistemática, los primeros sistemas de clasificación, la nomenclatura linneana, la clasificación taxonómica, el carácter taxonómico y el concepto de especie. Para poder descifrar o tener en cuenta a lo que nos referimos por taxonomía, es aquella clasificación que se le puede generar a todos los seres vivos en el campo de las ciencias naturales, donde son similares, obviamente porque comparten el mismo mundo, la misma biosfera en su entorno. Es por ello que la ciencia determina a la taxonomía como aquel mecanismo que permite clasificar a los seres vivos y determinar los individuos. Por ejemplo, tenemos a los primeros pioneros en clasificar la taxonomía o clasificar a los organismos vivos de acorde, ya sea por sus características o en el entorno donde pueden vivir. Uno de ellos fue el filósofo Aristóteles, que se encargó principalmente de clasificar a los organismos vivos mediante categorías. Y él fue el primero en poder clasificarlos y mencionar que existen plantas y existen los animales. Posteriormente viene la teoría de Carl von Linné, que propuso que las especies podían integrarse a otras que son diferentes a ellas. Y posteriormente, y con la última, Charles Darwin, que planteó que todos los organismos tienen o provienen por un sistema evolutivo, ¿sí? Donde se pueden reflejar cada una de sus etapas, fases que han podido pasar para poder ser lo que somos ahora o lo que son ahora los animales o las plantas. Es por ello que la nomenclatura linneana es como aquel árbol genealógico que nosotros conocemos de nuestros antepasados, donde se lleva una modificación, obviamente, desde el sistema principal hasta ahora el actual. La clasificación taxonómica permite que todas las especies sean clasificadas mediante su fisiología, morfología y citología. ¿Qué quiere decir la morfología? La forma que posee su cuerpo. Es decir, nosotros nos diferenciamos de las aves, nos diferenciamos de los animales y de las plantas por nuestra estructura. Lo mismo va a pasar cuando estudiemos el ámbito fisiológico, porque tenemos diversas funciones en nuestro organismo y en el nivel citológico también nos vamos a diferenciar, porque la citología es aquella ciencia que se encarga de estudiar las células. Recordemos que tenemos dos tipos de célula, eucariota y procariota. El concepto de especie, a medida que ha pasado y evolucionado la ciencia, no se ha permitido tener un concepto parcial, pero basándonos, se determina especie aquel grupo de individuos que son semejantes, es decir, que pueden reproducirse entre sí y originar una descendencia fértil. Si usted se da cuenta, existen animales que pueden tener una reproducción sexual a diferencia de las plantas que poseen una reproducción asexual. ¿Qué quiere decir eso? Que mediante estos dos tipos de reproducción, la descendencia fértil de todos los individuos tiene
un nivel de mantenimiento en el ecosistema. El concepto filogénico de lo que es especie se basa en poder ubicar el organismo más pequeño hasta el organismo más grande, pero que tenga un ancestro en común, es decir, que puedan distinguirse de otros conjuntos similares. Ahí podemos evidenciar la clasificación de los animales vertebrados en la siguiente gráfica, donde comenzamos con los mamíferos. Se encuentra un ratón, una tortuga, que es un reptil, los lagartos y las serpientes, los cocodrilos y el grupo de las aves. Obviamente, ahí se van clasificando. Tenemos tres grandes grupos de reptiles, uno de mamífero y uno de aves. Si usted se da cuenta, se van nivelando para que el ecosistema también vaya nivelándose. El concepto tipológico de especie a nivel morfológico trata sobre la estructura que nosotros podemos evidenciar o los caracteres fisiológicos que nosotros físicos que podemos evidenciar. Por ejemplo, cómo es la forma de los ojitos, la nariz, la boca, en el caso de los seres humanos, y en los animales podemos determinar la trompa, ¿sí? Las orejitas, las patas que ellos poseen. Obviamente, cada una de las funciones que van a tener con las diferentes partes del cuerpo son distintas, porque un roedor, a diferencia de nosotros los seres humanos, tenemos diversas actividades que realizar. Entonces, el concepto morfológico se trata o se basa únicamente en las características que nosotros podemos evidenciar, en lo que podemos ver, por eso se determina en lo físico. El concepto evolutivo de especie ya trata sobre lo que hablaba Charles Darwin al momento de que un individuo proviene de otro individuo y así sigue su descendencia. Es decir, desde su primera semillita, le podemos llamar así, hasta lo que somos ahora, individuos, independientemente de seres humanos, animales, plantas, bacterias, protozoos, todo el grandioso grupo que poseemos de los 5 reinos de los seres vivos. Y también podemos determinar un concepto más acercado a la ciencia sobre especie, que es aquel que contiene el nicho ecológico. Cuando hablamos de un nicho ecológico, es que toda la población, es decir, si usted puede contemplar en la imagen, no solamente están seres vivos, también están la materia abiótica, como rocas, agua, ¿sí? Que obviamente no posee vida, pero da vida para que nosotros podamos desarrollarnos en este maravilloso mundo. Es por ello que esta clase termina aquí. Espero y aspiro que puedan proseguir avanzando en su conocimiento. Muchos éxitos.